En este video vamos a ver los casos especiales de líneas de transmisión cuando estas se consideran sin pérdidas. Ya habíamos visto anteriormente que la impedancia de una línea de transmisión la podíamos obtener mediante sus parámetros intrínsecos que conforman a esta, es decir, el valor de resistencia por unidad de longitud, la inductancia por unidad de longitud, la conductancia por unidad de longitud y la capacitancia por unidad de longitud. Esta fórmula podemos obtener la impedancia característica de línea de transmisión que tenemos en cuestión. Por supuesto, podemos observar que la impedancia va a ser función de la frecuencia a la que se está trabajando. También habíamos obtenido nuestra constante de propagación compleja, que está conformada por la constante de atenuación, alfa, y nuestra constante de propagación, o también conocida como constante de fase, la cual la podemos obtener a través del radical de un producto de R más J omega L por G más J omega C. Sin embargo, a la hora de considerar una línea sin pérdidas, debemos proponer o debemos estipular cuándo podemos tener una característica semejante a la que estamos explicando. Entonces, las pérdidas generalmente se dan por los valores de resistencia y por los valores de la conductancia. Entonces, vamos a considerar que nuestra línea es sin pérdidas cuando estos valores son igual a 0. Para eso, si simplificamos las ecuaciones que tenemos arriba, podemos observar en este caso que nuestra impedancia característica Z0, R0, G0, entonces nos va a quedar la raíz de J omega L entre J omega C. Simplificando esto, nos va a quedar simplemente la raíz de L sobre C. Por otra parte, nuestra constante de propagación, que sigue siendo nuestra constante alfa más J beta, va a quedar nuevamente como eliminamos aquí la R, eliminamos aquí la G. Entonces nosotros tendremos aquí J omega L por J omega C. Multiplicando J por J tenemos valor de menos 1, le sacamos radical y sacamos el valor de J hacia afuera del radical. Omega por omega, omega cuadrada, y la sacamos del radical, por lo cual esto nos va a quedar como J omega raíz de L por C. Entonces, recordando lo que habíamos visto en la propagación del campo electromagnético, habíamos observado que la impedancia era igual a raíz de mu entre epsilon. Recordando que mu tiene unidades de henrios sobre metro y epsilon tiene unidades de faradios sobre metro. Entonces, estas unidades son muy semejantes a las que tenemos en el caso de la impedancia de la línea de transmisión sin pérdidas, donde tenemos en este caso henrios sobre faradios. Lo mismo sucedería con nuestra constante, el número de onda, J omega raíz de mu por epsilon, sin el valor de la J porque este no es un valor imaginario. Y sin embargo, podemos observar que tiene características muy semejantes a la constante de propagación compleja cuando esta tiene pérdidas consideradas igual a 0. Pero en la realidad, en cuestiones prácticas, ¿cuándo podríamos considerar que una línea de transmisión presenta estas características? Generalmente eso lo hacemos cuando la longitud física de la línea que estamos analizando es relativamente pequeña, comparable o más pequeña inclusive que la longitud de onda a la cual se está propagando. Entonces, para el caso de esta línea sin pérdidas, ya vimos que nuestra impedancia característica Z0 va a ser igual a la raíz de L sobre C. La constante de propagación compleja va a ser igual a J omega raíz de LC.
Nuevamente esta la igualamos a alfa más j beta, que esta es la relación original. Podemos observar que en este caso alfa es igual a 0. Hay que recordar que esta es nuestra constante de atenuación. Por lo tanto, si yo estoy considerando una línea sin pérdidas, mi constante de atenuación tiene que ser 0, porque no voy a tener pérdidas. Además, aquí me está diciendo la expresión que es un término puramente imaginario. Por lo tanto, el único término imaginario que tengo es mi constante de fase. Entonces, de aquí podemos obtener que beta pues va a ser igual a omega raíz de L por C. Es decir, este valor, porque es la parte imaginaria de mi constante de propagación compleja. Por otro lado, la longitud de onda sigue siendo la misma expresión, 2pi sobre beta. ¿Qué es lo que cambia? Pues, lógicamente el valor de beta. La velocidad de fase va a ser igual nuevamente a omega sobre beta. Y esto es igual a 1 sobre raíz de L por C. Entonces, lo único que estamos haciendo aquí es sustituir este valor de beta en esta expresión y nos queda simplemente 1 sobre raíz de LC. Ahora, comparemos esto con la velocidad de fase de la onda electromagnética que habíamos obtenido en videos anteriores, y esto es igual a 1 sobre raíz de mu por epsilon. Observen el parecido que tenemos en estas dos expresiones nuevamente, donde recordemos que mu nuevamente tiene unidades de henrios sobre metro y epsilon unidades de faradios sobre metro, por lo cual podemos observar que la relación es directa, puesto que L tiene unidades de henrios y C tiene unidades de faradios. Entonces hay una relación muy directa del comportamiento de una onda electromagnética en una línea de transmisión, o en este caso, como lo hemos venido manejando, el comportamiento del voltaje y la corriente en una línea de transmisión en comparación con el campo eléctrico y magnético en espacio libre o en un medio con conducción. Son relaciones muy parecidas. Ahora bien, como hemos mencionado, considerar una línea de transmisión sin pérdidas generalmente la hacemos cuando la longitud física es relativamente pequeña. Para eso vamos a estudiar varios casos en los cuales vamos a ver el comportamiento de estas líneas y vamos a separarlo como un término diferente, como una línea de transmisión sin pérdidas y con terminaciones. A terminaciones nos referimos a lo que le vamos a conectar a esa línea de transmisión. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una línea de transmisión con estas características. Está conectado a una fuente por ahí en la lejanía, no sabemos dónde, pero por ahí está conectada esa fuente y nos va a proporcionar un cierto voltaje. Y esta línea de transmisión tiene una impedancia característica Z0 y una constante de fase que la caracteriza, que la particulariza. En esta línea pues vamos a tener un voltaje que se está propagando y una corriente que está fluyendo. A esa línea de transmisión, que vamos a suponer tiene una longitud L, vamos a empezar aquí en 0, Z. Entonces este valor que yo tengo aquí es
menos L. Vamos a borrar esto para evitar confusiones. Tiene un valor de longitud L. Y a esa carga, perdón, esa línea de transmisión le vamos a conectar cierta carga. Y la vamos a llamar ZL. Por esa ZL pues va a fluir una corriente, vamos a llamarle IL, y en los extremos donde estoy conectando esa línea, esa carga, yo voy a tener un voltaje que le vamos a llamar BL. Entonces, si yo tengo el caso de que mi impedancia Z0 es igual con ZL, entonces toda la energía que se genera en esa fuente y se está propagando a lo largo de esa línea de transmisión se va a incorporar o se va a transmitir a mi impedancia ZL. Entonces, ese voltaje vamos a denominarlo B de Z igual a B0 más E a la menos J beta Z. Hay que recordar que esta expresión ya la habíamos obtenido anteriormente, donde B0 más es nuestra constante de proporcionalidad, o en este caso la amplitud del voltaje que nos está suministrando la fuente. La exponencial pues, es la solución de la ecuación diferencial que habíamos obtenido anteriormente. Beta pues, es mi constante de propagación y Z es la variable del eje en el que me estoy propagando, es decir, la posición, el lugar en el cual yo voy a medir mi voltaje y mi corriente. Y cuando yo tengo que la exponencial es negativa, entonces tenemos una onda electromagnética que se está propagando en el eje, hacia el eje positivo de las zetas. Ahora bien, si este voltaje se está propagando en toda esta línea de transmisión, entonces yo podría medir el voltaje en cada uno de los puntos y la corriente en cada uno de los puntos, dadas las características de Z0 y beta que yo tengo que me representan las características de esa línea de transmisión en particular. Ahora, sabemos también que nuestra impedancia característica no es otra cosa más que la relación entre el voltaje y la corriente que tenemos en cada uno de los puntos. Entonces, ese Z0 lo podemos poner como la relación de mi voltaje que me está suministrando la fuente entre la corriente que está fluyendo en esa línea de transmisión en el mismo sentido. En cada uno de los puntos que yo mida aquí, vamos a tener esta relación. Pero en este punto, en el valor de Z igual a 0, donde yo estoy conectando la carga, para que yo tenga esta misma impedancia, quiere decir que la relación entre voltaje y corriente se debe satisfacer, es decir, debe ser la misma. Entonces se debe cumplir esta condición, que la impedancia Z0 sea igual a ZL. Pero ¿qué sucede cuando ZL es diferente de Z0? Entonces la relación voltaje entre corriente en estos puntos ya no se va a cumplir, puesto que esta relación ya no sería Z0, sino sería ZL. Entonces, si Z0 es diferente de ZL, ¿qué es lo que está pasando? Ya la relación voltaje entre corriente no es la misma. Por lo tanto, esta función ya no se cumple en este punto, al menos ahorita en este punto. ¿Por qué? Porque el voltaje ya no es el mismo, ni la corriente va a ser la misma. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? En ese caso, yo voy a tener que mi voltaje a lo largo de mi eje Z, pues va a ser igual a B0 más E a la menos J beta Z más B0 menos E a la J beta Z. Es decir, tiene que existir otro voltaje y por ende otra corriente que me iguale la ecuación, que me iguale las condiciones para que yo pueda tener
que Z0 sea diferente de ZL. Caso contrario, debe existir un fenómeno que me permita explicar por qué en este punto yo tengo una impedancia diferente a la que yo tengo a lo largo de mi línea de transmisión. Entonces, recordando nuestra ecuación, nuevamente esta expresión me dice, este es un voltaje que va en el sentido positivo de las zetas. Sin embargo, este es un voltaje que va en el sentido negativo de las zetas y este voltaje es el que me va a solucionar esa diferencia que yo tengo en este punto cuando las impedancias son diferentes. Y a este voltaje yo lo conozco como una onda reflejada. Ahora bien, mi corriente, dado esa onda reflejada, pues va a ser igual a V0 más entre Z0 por E a la menos J beta Z menos V0 menos entre Z0 por E a la J beta Z. Esto en este punto, es decir, en Z igual a 0. Ahí tenemos una inversión de fase, por lo cual tenemos aquí un signo negativo en la señal que se está reflejando. Nuevamente, esta es una corriente que va en el sentido positivo de las zetas. Esta es una corriente que va hacia el sentido negativo de las zetas. Entonces, dadas estas dos condiciones, yo voy a tener que ZL tiene que obedecer la característica o la relación que yo tengo de B en 0, es decir, B en este punto en Z igual a 0, entre la corriente en Z igual a 0. Y esto debe ser igual a V0 más V0 menos entre V0 más menos V0 menos multiplicado por Z0. ¿De dónde obtenemos esta expresión? Pues simplemente sustituyendo el valor aquí en Z igual a 0. Esta exponencial es E a la 0, se hace 1, E a la 0 se hace 1, esto también se hace 1, esto se hace 1. Entonces es dividir B0 entre B0 más B0 menos entre B0 más entre Z0 menos B0 menos entre Z0. Resolviendo nos da esta ecuación. La solución de este cociente se deja a criterio del espectador para que lo resuelvan. Ahora bien, de esta expresión, en teoría, yo conozco ZL. ¿Por qué? Porque es la carga que yo le estoy conectando. Yo conozco Z0 porque es la línea de transmisión, su impedancia característica que yo compré con algún distribuidor autorizado y me dice, pues tu impedancia característica es de tal valor. Yo conozco V0 más, puesto que yo estoy administrando el valor de la fuente, entonces yo sé cuál es el valor que le estoy poniendo a esta fuente. Pero, dado ZL, Z0 y V0 más, yo no sé al instante cuál es el voltaje que se está regresando, es decir, V0 menos. Entonces, de esta expresión, pues yo voy a obtener el valor de V0 menos, y ese valor de V0 menos simplemente es despejando de esta expresión los valores que vamos a obtener, y V0 menos pues va a ser igual a ZL menos Z0 entre ZL más Z0 multiplicado por V0 más. Ahora, con esta expresión yo obtengo la magnitud y fase del voltaje que se está regresando. ¿Por qué magnitud y fase? Puesto que las impedancias Z0 y ZL pueden ser valores complejos, entonces conformados por una por una parte real y una parte imaginaria. Hay que recordar eso, que las impedancias pueden ser números complejos, pueden ser números reales o pueden ser números totalmente imaginarios. Entonces, una vez que yo ya obtuve estos valores, a mí lo que me interesa es encontrar la relación que existe entre el voltaje reflejado con respecto al voltaje incidente. Simplemente dividiendo esto, es decir, pasando el valor de V0 más del otro lado de la expresión, pues nos va a quedar como ZL menos Z0
entre ZL más Z0, y a este valor lo vamos a denominar por la letra griega mayúscula gamma, y a este valor le vamos a llamar coeficiente de reflexión. Este coeficiente de reflexión es un valor o es un parámetro muy importante que vamos a estar manejando a lo largo de todo el curso. Vamos a ponerlo en esta nueva hoja. Entonces gamma es igual a ZL menos Z0 entre ZL más Z0. Entonces, recordando que ZL y Z0 pueden ser números complejos, entonces van a tener una parte real más una parte imaginaria. Por lo tanto, gamma también puede ser un número complejo y por lo tanto lo podemos representar por una magnitud y por una fase. Ahora bien, nuestro voltaje en Z, es decir, a lo largo de toda la línea de transmisión, lo podemos expresar de la siguiente forma: V0 más, que multiplica a E a la menos J beta Z, más gamma E a la J beta Z. Esto es simplemente sustituyendo este valor en las ecuaciones de voltaje y corriente que teníamos anteriormente. Por lo tanto, nuestra función de la corriente va a quedar de la siguiente manera: V0 más entre Z0, que multiplica a la exponencial de E a la menos J beta Z, menos gamma por E a la J beta Z. Ahora bien, como teníamos en nuestra línea de transmisión de longitud L, en el eje de las zetas, y aquí tenemos los puntos, el voltaje y la corriente en cada uno de los puntos que yo tenga en esa línea de transmisión pueden variar, puesto que es un voltaje que varía con respecto al tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un voltaje que varía de esta manera, llega a este punto y ahí yo voy a tener un voltaje que se refleja. Entonces, al medir en cada punto, yo puedo tener valores totalmente diferentes. Lógicamente también voy a tener una corriente que varía con respecto al tiempo. Pero lo curioso y lo hermoso de esto es que en cada uno de los puntos que yo tengo, la potencia promedio es exactamente la misma. Es decir, es una potencia que no se modifica a lo largo de toda la línea de transmisión. Y esa potencia promedio la puedo encontrar con la siguiente expresión: un medio de la magnitud del voltaje de entrada elevado al cuadrado entre Z0 por 1 menos la magnitud del coeficiente de reflexión elevado al cuadrado. Esta expresión es muy importante y hay que tenerla en mente para un futuro desarrollo de algunos valores que nos va a estar sirviendo para el desarrollo de circuitos tanto pasivos como activos. Entonces, esta es una fórmula que se debe conservar por ahí, que se debe tener mucho en mente porque la vamos a emplear en un futuro. Ahora bien, sigamos con lo que es el coeficiente de reflexión. Nuevamente vamos a poner aquí la expresión ZL menos Z0 entre ZL más Z0. Entonces,
Habíamos comentado que cuando ZL es igual a Z0, toda la energía que había en la línea de transmisión se va a reflejar en la carga. Es decir, nuevamente yo tengo mi línea de transmisión y a esa línea de transmisión pues vamos a conectarle una carga ZL. Y esta línea de transmisión nuevamente pues tiene sus parámetros Z0 y beta, que son los parámetros que la caracterizan. Si se cumple esta característica, ¿qué quiere decir? Pues que mi coeficiente de reflexión es igual a 0, simplemente porque esto es una resta de números iguales, se hace igual. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un coeficiente de reflexión igual a 0? Tenemos una máxima transferencia de potencia. En teoría, quiere decir que toda la energía o toda la potencia que yo estoy generando con mi fuente y que pasa por toda la línea de transmisión va a llegar a mi siguiente circuito, en este caso a la carga. Ojo, esta teoría no solamente aplica para líneas de transmisión, sino que aplica para todo circuito eléctrico y electrónico que cumple estas características. Es decir, yo puedo tener un bloque y ese bloque lo voy a conectar a un segundo bloque eléctrico o electrónico. Vamos a suponer que este es un filtro, por ejemplo, y este es un amplificador. Si se cumple esta característica, quiere decir que la energía que llega hacia el filtro, lógicamente este va a ser su función, y lo que tenga que salir del filtro, si se cumple esta relación que la impedancia de mi filtro, vamos a poner ZF y esta ZA son iguales, si ZF igual a ZA, toda la energía que salga del filtro va a llegar a mi amplificador sin necesidad o sin la consecuencia de que parte de la energía que llega acá se regrese. Ahora, ¿qué va a pasar si ZL es diferente de Z0? Cuando eso sucede, lógicamente lo primero que podemos indagar es que gamma pues va a ser diferente de 0. Pero ¿qué valores son sus límites de gamma? De gamma pues van a ser diferentes valores dependiendo de los valores tanto de Z0 como de ZL. Hay que recordar que estos valores de gamma lo puedo representar por una magnitud y lo puedo representar con una fase. Ahora bien, lo que nos va a interesar por lo pronto es esta magnitud. Lógicamente, si se cumple esta condición, pues la magnitud de gamma va a ser igual a 0. Entonces vamos a ponerlo aquí en un recuadro. Si la magnitud de gamma es igual a 0, entonces tenemos máxima transferencia de potencia, como hemos mencionado. Pero si gamma es diferente de 0, entonces tenemos energía reflejada. ¿Y cuál es ese valor máximo que puede tener gamma? Más adelante lo explicaremos, pero el valor máximo, vamos a adelantarnos un poquito de gamma, en magnitud es igual a 1. Entonces, cuando yo tengo un valor de 1, quiere decir que yo tengo una total reflexión. Entonces, ¿quiere decir esto? Que toda la señal que pueda pasar de un bloque hacia el otro va a llegar a este punto y toda se va a regresar. No va a existir señal que se pueda procesar por mi segundo bloque. Por lo tanto, esta condición en la mayoría de los casos se debe evitar en lo más posible. Ojo, no quiere decir
que no haya aplicaciones donde esto sea requerido. Por supuesto que las hay y más adelante las podemos explicar. Lo ideal sería esto, tener una máxima transferencia de potencia, pero no en todos los casos eso es lo más óptimo. En general hay algunas aplicaciones que no necesitamos la máxima transferencia de potencia. De hecho, hay algunas aplicaciones en que la máxima transferencia de potencia puede ser contraproducente con respecto a algunos otros fenómenos que estamos buscando. Bien, entonces, para generalizar, la magnitud de gamma, si es 0, máxima transferencia de potencia de un bloque a otro, de una línea de transmisión a una carga o algún otro elemento. Si la magnitud de gamma es igual a 1, tengo una total reflexión. Entonces, no necesariamente repetimos esto sea un estado en el cual se tiene que evitar al máximo. Hay sus casos particulares en lo que esta aplicación o este resultado es lo que estamos buscando. En general, esto es lo que intentamos. Lógicamente, hay valores intermedios. Entonces, ¿cuándo decir que el sistema está acoplado o que el sistema no está acoplado? Es decir, ¿cuándo podemos decir que al conectar dos bloques voy a tener la energía acoplada de un punto a otro y cuándo no? ¿Por qué estamos estipulándolo de esta manera? Porque en la práctica es imposible tener este valor de 0. En la práctica también es imposible tener este valor de 1, pero sí podemos tener valores intermedios. Entonces, ¿cuándo podemos decir que el sistema está acoplado? ¿Cuándo podemos decir que el sistema no está acoplado? Entonces, para eso vamos a recurrir nuevamente a nuestra fórmula de la potencia promedio. Un medio debe ser O más al cuadrado entre Z0 por 1 menos la magnitud de gamma al cuadrado. Esta es una constante. Entonces, por lo pronto vamos a desecharlo de la ecuación. Lo que nos interesa es este valor. Este valor nos va a decir cuánta de esa potencia se está aprovechando de un punto a otro y cuánta de esa potencia se está regresando. ¿Y quién nos va a decir eso? Pues el valor de gamma. Ahora bien, hay una convención, no es una ley, no es una regla, simplemente es una especie de acuerdo de la comunidad científica donde nos dice que dos sistemas están acoplados cuando yo tengo que la potencia promedio que se transfiere de un bloque a otro es mayor al 90% de la señal que yo estoy obteniendo. ¿Cuándo voy a obtener ese 90%? Cuando este valor me dé un valor cercano a 0.9. ¿Y cuándo voy a tener un valor cercano a 0.9? Cuando este valor de gamma sea muy cercano a 0.3. Cuando este valor es cercano a 0.3, todo lo que tenemos en el paréntesis es mayor a 0.9. Simplemente pues, 0.3 al cuadrado y le restamos ese valor a la unidad que tenemos aquí. Entonces, si lo vemos en una gráfica de mi coeficiente de reflexión con respecto a la frecuencia, yo voy a tener los valores de mi coeficiente de reflexión que van desde 0 hasta 1, donde 1 yo sé que es un valor que debo evitar en la mayoría de los casos porque allí tengo un sistema que está totalmente desacoplado. Y un valor de 0 me dice que el valor sería lo ideal. Vamos a suponer que yo tengo una curva de este estilo.
Vamos a ponerle de otro color. Vamos a suponer que el comportamiento de mi sistema, de mi coeficiente de reflexión, es de esta manera. Y el valor que yo encontré donde se va a acoplar el sistema es en punto 3. Entonces vamos a suponer que punto 3 está por aquí. Aquí yo tengo el valor de punto 3. Entonces, para valores menores a punto 3, yo voy a considerar mi sistema acoplado. Porque para valores menores a punto 3, lógicamente le estoy restando un valor menor a la unidad y me va a dar un valor mayor de punto 9, es decir, del 90%. Entonces, esos bloquecitos que yo estoy conectando estarían acoplados desde esta frecuencia F1 a esta frecuencia F2, mientras que en estos intervalos, como son mayores a punto 3, el valor que yo estoy restando sería mucho mayor y esto sería menor a punto 9. Y en estos puntos mi sistema estaría desacoplado. Entonces, por eso es importante esta ecuación, porque nos ayuda a obtener esa gráfica donde me dice que mi sistema es acoplado o no está acoplado. Ahora bien, este valor de punto 3, repetimos, no es una ley, sino es una convención que se ha adoptado para obtener que mínimo tengamos el 90% de la energía de un punto a otro punto. Ahora, esto no es general. Hay algunas aplicaciones que me dice, bueno, no va a ser el 90%, va a ser, por ejemplo, el 70% o el 80%. Si tú cumples eso, lo podemos especificar como un sistema acoplado. Por último, en este video tenemos entonces que gamma igual a 0 está acoplado. Y para un valor de 1 está totalmente desacoplado. Esto es en escala lineal. Sin embargo, es muy común utilizar estas expresiones en decibeles. Por lo tanto, para cuestión de un sistema acoplado en dB, esto debe tender a menos infinito, mientras que para escala lineal, desacoplado debe ser igual que 0. Entonces, nuevamente, si hacemos una gráfica que nos represente esa expresión, vamos a suponer nuevamente que está en función de la frecuencia. Vamos a graficar ahora en dB. Ahora yo tengo que para 0 dB mi sistema está desacoplado, mientras que para un valor que tiende a menos infinito decibeles, mi sistema está acoplado. Y ese punto 3 que habíamos visto en escala lineal, ahora se va a transformar en menos 10 decibeles. Entonces, yo aquí voy a trazar una línea sobre los menos 10 decibeles y cuando yo tenga una señal que esté por debajo de los menos 10 decibeles, en ese intervalo de frecuencia voy a decir que mi sistema está acoplado, que va desde una F1 hasta una F2. Y cuando está por arriba de los menos 10 decibeles, yo considero que mi sistema está desacoplado. Entonces es más común utilizarlo en escala de decibeles, en escala logarítmica, en comparación de la escala lineal.